Mi esposa, Cheryl, y yo, somos dueños de una granja en Buckingham, Iowa, donde cultivamos principalmente maíz. Esto sucedió en agosto de 2018, en una noche ligeramente lluviosa. Cheryl y yo hemos pasado toda nuestra vida en la granja. Es realmente todo lo que conocemos. Por supuesto, la vida en una granja en Iowa significa mucho espacio y muy poca gente. Nuestros vecinos más cercanos, George y Kenny, vivían a aproximadamente media milla de distancia, en direcciones opuestas, también eran granjeros. Con no mucho más que hacer por aquí, es fácil hacerse amigo de tus vecinos. A menudo tenemos a George y Kenny, y a sus esposas, en nuestra casa, y viceversa. En este fin de semana normal, teníamos a George y a su esposa para tomar unas copas. Todos nos emborrachamos un poco jugando juegos de mesa. Se fueron alrededor de las 11 de la noche, afortunadamente, era un viaje de 30 segundos en línea recta hasta su casa. Continuamos tomando vino mientras veíamos una de nuestras películas favoritas. Estábamos empezando a cansarnos, obviamente, sentíamos los efectos del vino. Probablemente nos íbamos a quedar dormidos en el sofá abrazados cuando hubo un golpe en la puerta. Un golpe en la puerta a esa hora era inusual. De hecho, nunca había pasado antes. Pero, junto con el golpe, pensamos que escuchábamos una voz diciendo algo. Bajé el volumen de la televisión. Esperamos a que volviera a suceder. 20 segundos después, otro golpe en la puerta, seguido de una voz amortiguada que decía, necesitamos ayuda. Estaba a punto de levantarme y abrir la puerta cuando Cheryl me agarró del brazo, la miré y ella puso una cara y negó con la cabeza. Le susurré, solo voy a preguntar quién es. Ella respondió, no deberías dejarlos saber que estamos en casa, pero lo más probable es que ya supieran que estábamos en casa. Fui a la puerta y pregunté, ¿quién es? La voz del otro lado, a través de la puerta, dijo, oh, gracias a Dios, puedes abrir, estamos perdidos. Dije, ¿quiénes son ustedes? La voz respondió, somos nosotros, mi esposa y yo. Respondí, ¿puede tu esposa decir algo? Hubo un silencio de unos segundos. Le insistí, ¿me escuchaste? La misma voz respondió, sí, pero ella no está a mi lado en este momento. Aquí es donde la alarma comenzó a sonar en mi cabeza, y empecé a darme cuenta de que la voz sonaba un poco rara, como un hombre tratando de hacer que su voz sonara más aguda. Reí y dije, George, ¿eres tú? George es un gran bromista, y estando borracho, no sería extraño que hiciera algo así. La voz dijo, sí, en una voz ligeramente más grave. Casi sentí alivio, pensando que realmente era George, pero no quería abrir la puerta hasta confirmarlo. Que alguien golpee tu puerta a altas horas de la noche diciendo que está perdido, no es algo que suceda. No es algo común, y es motivo inmediato de alarma. Dije a través de la puerta, pruébalo, ¿cuál es el nombre de tu esposa? Una voz que ahora me era desconocida, respondió, esa es una pregunta trampa. Mi sonrisa desapareció. Fui a buscar mi teléfono para llamar a George. Cheryl estaba viendo todo esto, diciéndome que deberíamos llamar a la policía. Dije, espera. El teléfono sonó 3 veces antes de que George contestara. Inmediatamente dije, ¿estás en mi puerta ahora mismo? Y él dijo, no, ¿por qué? Le dije que había alguien en nuestra puerta tratando de engañarme para que la abriera. Dijo que vendría enseguida, y colgamos. Recuerda, todos seguíamos ebrios en este momento. Hubo más golpes en la puerta. Grité, tengo una escopeta esperándote si no te vas de aquí. La voz respondió, solo estamos tratando de usar un teléfono, eso es todo lo que necesitamos. Cheryl llamó al 911, que por aquí, tarda mucho tiempo en que llegue un oficial. Escuchamos pasos caminando alrededor de nuestra terraza de madera que rodea la casa. En realidad, 2 conjuntos de pasos. Se detuvieron en una de nuestras ventanas,
que tenía las persianas cerradas, y escuchamos a uno de ellos intentar levantar la ventana. Esto hizo que Cheryl, que todavía estaba al teléfono con el 911, gritara: «Déjanos en paz». Yo hice lo mismo y grité con todas mis fuerzas: «Fuera de aquí, o te disparo». Me llevó mucho tiempo pensar en correr arriba para agarrar mi escopeta del armario. Literalmente, unos segundos después, hubo más golpes en la puerta. Esta vez, era la voz de George gritando: «Abran». Dejé entrar a George, que también trajo su escopeta. Dijo que no vio nada ni a nadie cuando llegó. Se quedó con nosotros hasta que un oficial de policía llegó a la casa. Hizo una rápida revisión de la propiedad con nosotros, y luego se fue. Tomamos en serio su consejo e instalamos una cámara en la parte delantera y trasera de la casa. Algo que, sorprendentemente, nunca se nos había ocurrido hasta este incidente. Todavía me dan escalofríos pensar que lo único que separaba a quienes estaban en nuestra terraza esa noche, era una puerta de madera. Esta historia ocurrió en la granja de mis abuelos, en el verano de 2018. Esa noche estaba solo porque mis abuelos no estaban en casa. Me habían pagado para cuidar la granja por un par de días. La última noche, mientras veía televisión en la sala, comencé a escuchar un ruido extraño que venía del campo de maíz. Al principio lo ignoré, pensando que seguramente era solo un venado. Pero luego escuché a todas las vacas moverse al mismo tiempo. Usualmente, es normal oír a una vaca mugir de vez en cuando, pero cuando todas empiezan a hacerlo al mismo tiempo, algo está mal. Algo o alguien tuvo que haberlas asustado para que reaccionaran así. Yo era el único en la granja, así que era mi responsabilidad averiguar qué estaba pasando. Fui al armario, me puse un abrigo y estaba a punto de salir, cuando de repente escuché un grito agudo de una vaca. Me quedé congelado, temblando. Algo terrible estaba ocurriendo con las vacas. Corrí rápidamente al cuarto de mi abuelo. Debajo de su cama, siempre guardaba algunas armas. Cargué su rifle de caza y salí. Las vacas seguían inquietas, así que me dirigí al establo para revisar. Todo parecía normal. Todas las vacas estaban allí, excepto una. Faltaba una en su corral. No tenía sentido. Estaba seguro de que la había atado la última vez que la vi. Entonces, oí un mugido agudo que venía del campo de maíz, justo afuera del establo. Salí de inmediato, y mientras caminaba hacia el campo, juro que escuché lo que parecía gente hablando. Fue suficiente para mí. Disparé 2 rondas al aire. Todo quedó en silencio. Las vacas se callaron y no se oía nada desde el campo. Hasta que escuché pasos entre el maíz. No sabía si tenía el valor de adentrarme en el campo, pero no tenía otra opción. Para eso son las armas en la granja, no podía simplemente esconderme en la casa. Me adentré entre los cultivos y los pasos se hicieron más claros a mi alrededor. Mi nerviosismo crecía mientras seguía caminando. Y de repente, me detuve. A lo lejos, entre las hileras de maíz, vi a alguien completamente vestido de negro, a pocos metros de mí. Levanté el arma y le grité que saliera de mi campo. No estaba bromeando, estaba listo para disparar. Pero esa persona no se movió. Disparé otra ronda al aire para asustarlo, pero no se inmutó. Entonces, comenzó a caminar hacia mí, con los brazos ligeramente extendidos, como si me dijera que bajara el arma. Apunté de nuevo, gritando que se fuera. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible: no estaba solo. Había al menos 6 o 7 personas más, todas vestidas de negro, rodeándome. Solo conté a los que podía ver. ¿Quién sabe cuántos más había? Y mientras el hombre se acercaba, noté que todos llevaban máscaras espeluznantes. El hombre se detuvo cuando empecé a retroceder. Todo quedó en silencio por un momento. El miedo que sentí era indescriptible. Pensé que iban a matarme.
Entonces empezaron a cantar. No podía entender lo que decían, parecía otro idioma, pero el cántico sonaba casi como una canción. Empecé a pensar que estaban por hacerme algún tipo de ritual macabro. Fue entonces cuando aproveché la oportunidad y salí corriendo lo más rápido que pude entre las hileras de maíz. Cuando ya no podía respirar, me detuve y disparé 6 rondas en su dirección. Escuché un montón de pasos y el crujir de los cultivos alejándose. Finalmente, los había espantado. Corrí de vuelta a la casa y me detuve de golpe. Vi algo en el suelo que me dejó marcado para siempre. En medio de un círculo de velas había una cabeza de vaca. Sentí náuseas, y tan pronto llegué a la casa, vomité. Tomé el teléfono y llamé a la policía. Le conté todo lo mejor que pude a la operadora, quien me dijo que un oficial estaría allí pronto. Después de colgar, llamé a mis padres y les pedí que vinieran a recogerme. Mi padre dijo que llegaría en 1 hora. Me encerré en el cuarto de mi abuelo, temblando y llorando, esperando lo que me pareció una eternidad hasta que finalmente escuché un coche patrulla afuera. Corrí hacia el oficial y nunca me sentí tan aliviado en mi vida. Le conté todo lo sucedido. Él revisó el establo y parte del campo de maíz, encontrando la cabeza de la vaca. Llamó a un equipo de búsqueda, ya que ahora se trataba de una escena del crimen activa. Cuando llegaron mis padres, junto con el oficial, les tuve que contar todo lo que había pasado. Afortunadamente, me llevaron a casa después de eso. Mis abuelos se tomaron esto muy en serio e instalaron un sistema de cámaras de seguridad en toda la granja. No sé qué clase de grupo era ese, pero claramente estaban haciendo algún tipo de sacrificio ritual con animales. Solo tuve la mala suerte de estar solo en la granja que eligieron para hacerlo. Me llamo Howard, tengo 25 años y vivo en la granja de mi familia. Me encargo de ella cuando mis padres no están en la ciudad. Es solo una pequeña granja familiar, no es una granja comercial ni nada por el estilo. Mis padres quieren que me la quede cuando sean demasiado viejos para cuidarla, ya que soy el mayor de 3 hermanos y el único hijo varón. Pero, honestamente, no quiero. No me veo pasando toda mi vida en medio de Arkansas, y menos después de lo que pasó en julio pasado. Mis padres se fueron de viaje romántico por 1 semana, así que mis 2 hermanas, Crystal, Morgan, y yo, nos encargamos de la propiedad mientras ellos no estaban. No hay mucho que hacer por aquí. Hay mucha privacidad, demasiada, en mi opinión. Excepto por una noche en particular. Fue a altas horas de la noche, cuando ya nos íbamos a acostar. Mis hermanas toman clases en línea. Crystal toma clases de verano y estaba en su cuarto trabajando en su computadora. Morgan y yo estábamos viendo un programa tonto en la sala. Los 3 queremos escapar de la vida en la granja, a mí especialmente, ya que soy el mayor y estoy en la flor de la juventud. Pero una parte desagradable de la vida en la granja son los intrusos. No solo los animales que se comen tus productos, sino la gente que viene a robarte. Aunque no lo creas, ocurre. No nos ha pasado muchas veces, pero sí pasa. Tenemos unas cuantas armas en la casa por esa misma razón. De repente, nuestros 2 perros que están afuera, empezaron a ladrar como locos en el patio trasero. Algo los asustó, sin duda. Lo primero que hice fue salir al patio para ver a qué ladraban. Ambos estaban mirando hacia los cultivos, ladrando como locos. Les grité que se callaran, y se calmaron. Me planté frente a los cultivos y escuché. Oí un silbido desde dentro del campo de maíz. Era, sin duda, el silbido de una persona. Era la primera vez que tenía que lidiar con un intruso sin mi papá cerca. Tenía que entrar rápidamente a buscar una de las armas. Los perros volvieron a ladrar. Les dije a mis hermanas que había alguien en el campo de maíz y que tenía que ir a ahuyentarlo. Ambas dijeron que era una pésima idea entrar en el campo de maíz de noche.
Y tenían razón. También me di cuenta de lo aterrador que sería. Así que volví a donde estaban los perros, que seguían ladrando como locos en dirección a los cultivos. Apunté con la pistola al cielo y disparé un tiro. El eco resonó en la noche, haciendo que los perros se callaran. Estaba, también, en una especie de viaje de poder en ese momento y grité que se fueran de nuestra tierra lo más fuerte que pude. Sentí que eso funcionaría y volví a la casa. Mis hermanas se reían, lo que me hizo reír también. Pero nuestra pequeña risa no duró mucho, porque los perros volvieron a ladrar como locos, más fuerte esta vez. Volví a salir dispuesto a hacer lo mismo, pero sentí que mi corazón dio un vuelco al ver a un tipo parado a unos 20 pies de los perros, justo frente al campo de maíz. Me miró y yo grité, «¡Hey!». En ese momento, corrió hacia el campo de maíz. Empecé a correr y disparé otro tiro al aire. Me detuve junto a los perros. No había manera de que yo fuera a entrar allí. Tampoco iba a dejar a los perros afuera. Desenganché sus cadenas y los metí en la casa. Les dije a mis hermanas que había alguien merodeando en el campo de maíz. ¿Qué hicimos? Llamamos a nuestro papá. Él me dijo que tenía que ser el hombre de la casa y proteger a mis hermanas. Recomendó que disparara otro tiro de advertencia afuera si el intruso regresaba. Después de eso, todos nos fuimos a nuestras habitaciones. Cada una de mis hermanas se llevó a uno de los perros a su cuarto y yo me llevé la pistola al mío. Solo porque estábamos un poco asustados por todo esto. Tenía la ventana abierta y mientras estaba en la cama viendo una película en mi computadora, oí un silbido desde afuera. Corrí a la ventana y miré hacia afuera para ver a alguien caminando lentamente en la hierba. Luego, como si tuviera sexto sentido, dejó de caminar y se volvió para mirar mi ventana, seguía silbando. Ese tipo, obviamente, quería molestarnos y asustarnos. Era una estupidez, sobre todo cuando ya había dejado claro que yo tenía un arma. Corrí a buscar la pistola, la apunté a la hierba, a unos pies del hombre, y le disparé a propósito, por supuesto. Esto acabó con su pequeña actuación de película de terror y salió corriendo de mi vista, en dirección a la entrada de la casa. Esta vez, ya no regresó. Sería un tonto si volviera después de eso. Obviamente, les conté a mis hermanas porque había disparado y les aseguré que ese tipo no iba a regresar. Nunca supimos quién era ni por qué lo hizo. Podría haber sido algún adolescente o varios adolescentes tratando de asustar a unos granjeros inocentes por diversión, o podría haber sido alguien realmente peligroso.